Entonces le escribí a Red Bull y les dije, o sea, nunca pasó que Chuti y Asesino, ¿entendés?, tuvieran tantas chances de encontrarse. Hoy no tienen la mejor relación. Este es el momento para hacer un face-off con ellos en la internacional. Quiero ir a hacer eso. Y creo que puede tener 1 millón de views en 24 horas. Realmente hubo un momento que casi se hace. O sea, no es que Chuti se cagó, o sea, no, o sea... ¿Qué tal, chicos? Estamos en una nueva entrevista del Gallinero y estamos, lo digo siempre, con las personas argentinas me hacen muchísima ilusión, pero además estamos con una persona que a mí me hace especial ilusión y se lo he dicho ahora cuando veníamos subiendo, porque es una persona que es un referente y a tenerle cerca es como un honor para mí y tenerle ahora charlando con nosotros, aún más honor. Estamos con Juan Ortelli. ¿Qué tal, Juan? Muchas gracias por la introducción y nada, por ese respeto, para mí es muy valioso. Yo quiero empezar leyendo tu descripción de Instagram. Periodista, editor, exdirector de Rolling Stone Argentina, ¿verdad? Exacto. Más de 25 notas de tapa. Una auténtica leyenda de esto. Sí, o sea, la verdad que en Rolling Stone hice toda mi carrera, empecé muy chiquito, escribiendo sobre artistas nuevos y obviamente ahí metiendo mucho. Mi primer nota de tapa fue sobre freestyle en la etapa anterior o sea, de hecho fue un año antes de que comenzara Red Bull en 2005, o sea, mi primera portada fue en 2004 y fue sobre la guerra que había entre el oeste y el sur de Buenos Aires con los grupos que en ese momento estaban haciendo freestyle, las crews. Y la verdad que hice toda mi carrera ahí. También Rolling Stone te permite escribir de muchas cosas. Yo era como redactor de todos los especiales que hacía Rolling Stone en esa época, que eran, no sé, de autos, de moda o estilo, de deportes, de todo. Entonces como que me permitió abrir mucho el abanico como periodista. Y bueno, y cuando fui ganando como espacio también se volvió a repetir de poder hacer portadas con artistas y algunas que quedaron así legendarias de lo que es la edición argentina de Rolling Stone. Iba a ir ahora por otro camino, pero ya que lo dices tú de portadas legendarias, yo la primera que me viene siempre a la cabeza, y de hecho la utilicé en un trabajo de la carrera, en segundo creo que era, que teníamos que diseñar una revista y tal, y teníamos que buscar referentes. Yo busqué una portada que es la de Duki, creo que es con el pelo naranja y que hace contraste con todos los colores. Sí. Es una de esas legendarias, ¿me entiendes? Sí, esa fue también, o sea, muy, muy legendaria. Fue de las, digamos, de las últimas decisiones que tomé ya como director de la revista. Yo dirigí la revista durante 6 años, estuve 17 años en Rolling Stone. Esa portada no la escribí yo fui el director, digamos, el que tomó la decisión de llevarla a la portada. Escribí un editorial y estuve en esa sesión de fotos que también fue bastante como importante. Era la primera portada de Duki, la única que tiene hasta el momento, pero también una que abrió un nuevo camino de entrevistas con esa generación, ¿no? que hasta ese momento era muy resistida, fue muy criticada en su momento esa portada. Como que siempre el público de Rolling Stone en Argentina ha sido como que, bueno, si no pones una guitarra en la tapa, como que no es Rolling Stone. Yo como director y también me crié en esa revista, entonces sabía muy bien de qué se trataba Rolling Stone, que tiene más que ver con las actitudes que rodean al rock, ¿no? Que no solo a la música en sí, al género rock, sino con un estilo de vida, ¿no? Y para mí era muy importante que llegara esa generación. Aparte yo lo conocía a Duki ya del quinto escalón y tenía una relación con toda esa camada de artistas, con Trueno, con todos los chicos, con Easy A y demás. Y bueno, fue importante. Aparte me acuerdo que yo elegí el color violeta para el logo, que no solía cambiar de color muchas veces, y elegimos el violeta, que tenía que ver también con esa escena de trap, ¿no? Que ya llevaba muchos años, especialmente acá en España, que fue como para mí donde surgió todo lo que
aunque suene raro, donde surgió el trap latino, ¿no? A partir de Jan Beef y de los chicos de Purgan. No quería tampoco incidir tanto en eso, pero dices que si no había una guitarra en la portada era como que no valía para Rolling Stone. Y yo que tengo a mi padre, que su grupo favorito son los Rolling Stones de siempre y tal, no hay persona más Rolling Stone, más rockstar, que, bueno, tiene incluso una canción, que Duki, quizá en lo que es el panorama de lo que ha sido el freestyle, las batallas y luego el trap argentino. Exacto, sí, o sea, también, como te digo, era más para el público, o sea, por ahí los que estábamos adentro de la revista teníamos claro de qué se trataba. Yo viajé muchas veces a Estados Unidos a convenciones que en la época en la que yo estuve en Rolling Stone se hacían cada 2 años en Nueva York, y como que también hablábamos mucho de eso, ¿viste? Y veíamos todo lo que estaba pasando con otras ediciones a nivel mundial, y Rolling Argentina es la que, digamos, una de las más antiguas por fuera de Estados Unidos, la que ha durado más tiempo saliendo de forma regular todos los meses desde el 98. Entonces también nos sentíamos con esa casi responsabilidad de poder hacer algo que tuviera que ver realmente con lo que era Rolling Stone en Estados Unidos y con su legado, ¿no? Más allá de darle cabida a lo que es el freestyle y las batallas desde ese rol, y por lo que ya has medio contado, eres una persona que viene elaborando, como decís vosotros, desde hace mucho tiempo en esto. Quien sepa de batallas desde hace tiempo te ha visto en el Quinto y te ha visto en toda esa época siendo ya uno de los pilares en cuanto a la comunicación de esto. Sí, bueno, yo de hecho, empecé a cubrir batallas de freestyle, como te decía, antes de que existiera Red Bull, el torneo, Red Bull Batalla, en esa época Batalla de los Gallos. La primera internacional que cubrí fue la del 2006 en Colombia. Creo que he estado en más internacionales que ningún otro periodista. Queda raro que lo diga yo, pero es la verdad. Bueno, y me sirve a mí para ponerlo en el título, así que perfecto. Empecé a ser jurado también en esa época, en el 2007 fue la primera nacional que yo fui jurado en Argentina. Y bueno, he sido jurado internacional muchas veces en Red Bull también. Entonces, la verdad que como siempre seguí escribiendo y seguí vinculado a las batallas, siempre me pareció importante también hacer ese aporte desde el lugar que yo tenía en el periodismo mainstream, digamos, y fui creciendo con eso, como decís vos, o sea, como que también se fue como forjando ese lugar como de pilar, ¿no? Y bueno, y después, a partir del freestyle y también de lo que fui conociendo a nivel mundial y cómo nosotros como escena, siempre me gustó hablar de la cultura del freestyle, ¿viste? Como también cuando lo comunicaba, empezar a comunicarlo así, que no vieran el freestyle como algo que era dos chicos insultándose, ¿entendés? Como empezar como a o sea, creo que fui de los primeros, junto con Feli Dávalos de México, que como que empezamos a intelectualizar un poco el freestyle. Y me parece que ese fue como uno de los aportes así que creo que sirvieron un poco al juego, porque por ahí otros periodistas venían más como del lado más deportivo, y mi rol fue siempre más narrativo, más desde la crónica y desde las entrevistas. Entonces, nada, como que se fue construyendo ese lugar, y después yo estoy escribiendo un libro sobre la historia de las batallas, que nunca termino, pero estoy en eso. Y bueno, ahí también me sirvió. Yo cuando empecé a escribirlo creía que ya sabía todo sobre batallas. Y cuando me puse a escribirlo, realmente me di cuenta que me faltaba mucho por conocer, sobre todo cómo nos insertamos nosotros dentro de la escena a nivel mundial. Y ahí, bueno, pude aprender más también de lo que había pasado en otros lugares, sobre todo en Norteamérica, con el freestyle, y cómo había hecho la transición hacia las escritas, y un poco me di cuenta de que iba a venir en el futuro para nosotros, y me empecé a hacer como adicto a las escritas también, así como en su momento lo había sido el freestyle, como un obsesivo. Y bueno, y después pasó lo de Asesino, batallando contra Blue One y batallando contra Disaster, que para mí eso como que abrió un nuevo portal hacia la puerta en la nueva era.
y con el regreso de Bazooka también ayudando ahí a la organización, a Deto en especial, que es mi amigo de hace muchos años, más de una década, terminó pasando esto, ¿no? Que vivimos hoy, con este momento así de segundo aire de las escritas y al mismo tiempo, de alguna manera, como creo que es algo que robusteció también todo lo que era la industria del freestyle en su momento, hoy por hoy de las batallas en general. Con esta respuesta se me abren muchas ramas y muchas preguntas que quiero hacerte, pero quiero empezar. Claro, has contado que en 2006, bueno, en esa época empezaste ya a contar lo que era el freestyle. Y yo, con la perspectiva de ahora, 23 años a 2024, me es mucho más fácil explicar lo que es el freestyle y lo que ha sido. Pero para ti que iba a decir lo cogiste, lo agarraste en un momento en el que no era nada mainstream y de golpe se convirtió en un fenómeno que nadie entendía, ¿cómo de difícil era explicar eso a la gente? Porque tú no sabías realmente qué estaba pasando. Pues no, es inentendible también todo lo que pasó. Sí, o sea... Y como curiosidad de yo encontrarme en un día en una disciplina donde pase lo mismo y no saber cómo hacerlo, ¿eh? Sí, la verdad es que era como... Para mí era muy natural porque yo tenía un poco la edad que tenían esos pibes que eran como los que son las primeras leyendas Sí. del free. Imagínate, yo vi improvisar a Tech One, vi improvisar a Piezas cuando Piezas era el Piezas de las batallas, a Enciclopedia, ¿entendés? Compartí internacionales con ellos, yo como cronista y ellos como freestylers, y para mí era como estar contando una escena cultural de mi época, ¿entendés? O sea, que era, en vez de quizás estar todo el tiempo relatando escenas musicales, sobre todo el rock, que por ahí había pasado 20, 30, 40 años antes, estar pudiendo contar una escena que estaba en tiempo presente, ¿no? Y quizás era bastante punk, no sé si me pongo a pensarlo, Sí. todo, o sea, tanto lo que veía como lo que escribía era bastante como visceral, no sé. Claro, incluso por tu parte era Claro, punk. sí, Vale. era como también estar aprendiéndolo en el momento, ¿entendés? O sea, que a muchas cosas se les dijera de determinada forma y en realidad técnicamente eran otra cosa, como en su momento cuando se hablaba de One Two, y en realidad, y lo explicábamos y ya tenía como una técnica de cómo se hacía, pero bueno, era difícil para ellos, para los freestylers, ponerlos en palabras, para mí también poder transmitirlo, yo me lo tomaba muy en serio. Creo que tal vez eso es lo más, como lo que puedo decir que, como que tuve mucho el compromiso de tratar de contar realmente lo que pasaba, o tratar de explicar, o sea, no me lo tomé a la ligera, ¿entendés? Claro. Y bueno, y hoy sabemos que esas eran multisilábicas, lo fuimos aprendiendo en el camino también, ellos y yo para poder contarlo. Al principio he dicho que eras uno de los máximos referentes y que me hacía mucha ilusión. Y quiero contar por qué y explicártelo, porque no parezca solo que te estoy haciendo la pelota porque estás aquí. Yo al final empecé en las batallas de una forma un poco rara, o sea, vi batallas, me gustaron, pero me aficioné por el canal de Capo, por ejemplo, las entrevistas y tal. La comunicación es lo que a mí me llamó a enamorarme de este mundillo. Y a mí me da la sensación que con la corriente que hay actual ahora de clips, de hacer reacciones y demás, incluso los que son los mejores han sucumbido un poco a ese camino que para mí es un poco más fast food, sin querer desmerecer a nadie, pero a mí no me gusta tanto. Y en cambio a mí lo que me gusta más es un contenido denso, más profundo e incluso buscando más lo que hay detrás de lo que se ve. Y a mí me parece que el único que se ha mantenido firme allí, aunque no fuese lo mainstream, has sido tú, y lo has convertido en mainstream, por ejemplo, con los face-offs. Así que, en ese sentido, para mí eres el máximo pilar por eso. Buenísimo, muchas gracias. Para mí también era importante, yo muchas veces veía a los chicos, a ver, también toda mi familia no es de Buenos Aires, es como de una ciudad del interior del interior de una provincia, o sea, de muy lejos de Mendoza, de un pueblo que se llama San Rafael. Yo los veía todos tenían mejor... Capo, somos amigos hace un montón, y Capo siempre me decía, pero no puede ser que te llame y no tengas buena internet, ¿entendés? Como que también fue también como tratar de poder como pensar mucho, así como en una época pensé cómo irme de ahí y llegar hasta Rolling Stone,
como me encontré en ese mismo lugar de tratar de pensar contenidos que tuvieran que ver conmigo, con el legado que yo tenía, o sea, con el trabajo que yo había hecho, pero que a la vez, o sea, yo sabía que no podía ponerme a la altura de Capo, de Force, de, no sé, FJ, de chicos que por ahí ya tenían un dominio de las herramientas que yo no tenía. Además, soy un queso con la tecnología, soy un desastre. Yo soy un Juan Ortelli en joven. O sea... Ok, bueno, entonces me entendés. Sí, sí. Entonces, como lo que traté de pensar es cómo yo le saco partido a lo que yo sé y cuál es mi ventaja en todo esto, ¿entendés? Y como también sabía que sabía muchas cosas, valga la redundancia, de lo que había pasado en el resto del mundo y demás, supe que ese podía ser un camino en el que yo podía aportar. Por más de que yo hubiera sido director, o sea, de Rolling Stone, como que yo lo pensé como, bueno, esta es mi afición, ¿entendés? Como si fuera, yo lo pienso como, los face-off para mí son como el living de mi casa, ¿entendés? Como, lo siento como eso, como el playground de mi casa, ¿entendés? Como la sala de juegos de mi casa. No es que yo lo veo como el centro de mi carrera, ni tipo, ni pienso en eso como uno de los milestones, de uno de los mojones de mi carrera, ¿entendés? De, bueno, no, yo lo veo como un aporte a la cultura que yo amo, que en la que voy a seguir estando siempre, ¿entendés? Sí. Entonces me lo tomé así, me lo tomo en serio y todo, pero mi búsqueda con los face-off fue un poco la que yo tenía cuando era director de Rolling Stone, que siempre estaba buscando formatos nuevos de revistas, de cosas que se pudieran hacer en Argentina, que por ahí se hacían en otros países y veía que en mi país podía funcionar, pero haciéndolo como se debe hacer, ¿entendés? Por ejemplo, en Rolling Stone, en una época en Estados Unidos empezaron a salir bucacines, que eran como mitad libro, mitad revista, dedicado a un solo artista o a un solo grupo, sin aviso publicitario. Y cuando con otro de mis compañeros de Rolling, que se llama Pablo Plotkin, un gran editor, un gran periodista, de los mejores de Latinoamérica, cuando se lo ofrecimos a la empresa que hace Rolling Stone en Argentina, que es La Nación, nos decían, no, ustedes están locos, o sea, sin aviso publicitario, o sea, un negocio solo de circulación, están completamente locos, o sea, ¿de dónde la sacaron? No, que tenemos que hacerlo. Y cuando lo hicimos, o sea, que era un formato que venía de Estados Unidos, funcionó increíble. De hecho, el diario que saca Rolling Stone en Argentina, que es La Nación, empezó a hacer bucacines de todas las publicaciones que tenía. Incluso del diario sacaron bucacines del Papa Francisco, de los Pumas, ¿entendés? Y siempre me quedó como eso, como me gusta crear formatos, ¿entendés? Nuevos a nivel tipo, me gusta ser como un arquitecto de medios, me he criado en esa cultura con muchos otros arquitectos de medios como Ernesto Martelli, como Víctor Guita, gente que crearon medios en Argentina y maneras de hacerlo. Y entonces yo lo pensé desde ahí, como, bueno, este formato sé que va a funcionar en el futuro en Argentina, ahora nadie lo ve, muchos me van a criticar, pero terminó funcionando. Eres un cazatalentos, no solo de la Liga Bazooka, sino también de lo que puede ser un talento como formato, ¿no? Sí, siempre me ha gustado eso. De hecho, yo empecé en Rolling Stone, como te decía, mi sueño era escribir sobre artistas nuevos, o sea, ser un cazatalentos. Y hoy también lo hago en Bazooka, o sea, es una de las tareas como de seguir, como, bueno, Bazooka hoy se volvió muy mainstream y todo lo que es como las nacionales y las internacionales, como que ya medio como que los tiros ya están cantados, pero seguimos descubriendo gente y tratando de descubrir gente del under, incluso que no está en las ligas menores de Argentina, que este año ha habido más de 100 eventos de escritas en Argentina, o sea, está viviendo realmente un boom en Argentina con las escritas y muchas de esas... digamos, organizaciones que tenían, organizaciones de eventos de plaza, de freestyle, la mayoría o tienen exhibiciones de escritas o se han vuelto ligas de escritas directamente. Sí. En Barcelona también hay como competiciones nuevas, incluso trajeron a Clan a hacer una escrita, así que también incluso en Barcelona en concreto está creciendo un montón. Sí, lo vi, y estoy muy al tanto de todo. También yo soy una persona que trato de ver todo, de conocer a todos, pues me gusta eso siempre. Me he criado así en mi casa,
siempre se veía todo para tener como una idea también de lo que está pasando. Antes de seguir, decir que he puesto el ejemplo de Capo y no he dicho que Capo haya sucumbido al fast food. De hecho, tiene el Freestyle Forum, que es una gozada tener un programa tan denso y tan largo. Sí, de hecho, Capo hizo como una gran, él también creo que hizo como una transición. Bueno, él es periodista, para empezar, que no hay muchos, o sea, de la generación de él ni de los siguientes que realmente hayan estudiado la carrera. Y también como que se decidió hacer como, él siempre usa esta frase como de café para muy cafeteros, sí, ¿viste? Y la he usado un montón de veces. Y creo que eso también es, también fue algo que a mí me marcó cuando Capo me dijo eso, porque dije, bueno, creo que eso también puede ir conmigo, ¿entendés? Sí, de hecho, El Gallinero como concepto está pensado de esa frase, a buscar como entrevistas más densas y incluso los documentales y demás para hacer café para muy cafeteros, y si los que no son tan cafeteros no toman café, pues nos quedaremos los cafeteros. Y también para seguir con lo que decías tú de cómo ha crecido las escritas en Argentina y a nivel mundial, no voy a decir nombres, pero ayer estaban dos influencers, uno no conocía mucho las batallas, la han invitado porque es influencer, y el otro le decía, no, pero esto es una mierda, lo bueno es lo que está pasando ahora en Argentina, que están haciendo las escritas y demás, así que incluso para la gente que normalmente no entiende más, incluso también se han dado cuenta que quizá el camino va por ahí. Yo, Juan, quiero ser justo, son las 7:20, ¿hasta qué punto te puedo seguir robando tiempo? No, sigamos, sí. Vale. Podemos hacer algunas preguntas más. Los face-offs, has dicho que es como tu playground. Yo he hecho unos face-offs este verano y que no van a salir, creo, porque no vamos a emitir la competición que hicimos, pero yo vi que me sentí mucho más cómodo de lo que pensaba, pero vi que es mucho más difícil de lo que pensaba tener un resultado 100% prolijo, como decís vosotros. ¿Por qué es tu playground? Me siento cómodo en ese lugar, me divierte. A la vez, yo también reconozco que tengo como que de alguna manera me siento en confianza porque me conozco mucho con esos chicos o me conocen, aunque yo por ahí no los conozca en profundidad, han visto mi trabajo, entonces, nada, y también entiendo muy bien cómo se hace afuera, el tipo de preguntas que se hacen en otros países, digamos en Estados Unidos concretamente y en Canadá. Lo estudié mucho, ¿entendés? Antes de hacerlo, entonces sabía qué tipo de preguntas se hacen para que funcione. Y lo que me pasa un poco es que yo siento que de alguna manera hice como el blueprint de cómo se hace en español, ¿no? Vale. Y me gusta ver que también ha servido como de inspiración a mucha gente también de decir como, yo sabía que si lo hacía y le iba bien, iba a haber trabajo no solo para mí, sino para un montón de gente que iba a poder hacer ese formato en diferentes países. Y para mí eso está buenísimo. O sea, imagínate que yo ya tengo una edad que le encuentro como, en otra época era muy competitivo y todo, y ahora es como que siento que el valor tiene que ver con eso, ¿no? El valor que puede tener uno es como lo que le puede haber aportado a la escena, y para mí yo siempre lo vi como algo que yo podía aportarle. Y también entiendo muy bien de qué se trata porque vengo también de la crónica escrita, que cuando realmente lográs algo es cuando vos desapareces de la escena, cuando estás tanto tiempo en la casa del artista o con su familia o girando con su banda y todo, que en un momento te dejan de prestar atención y ahí es cuando empiezan a pasar las cosas. Y en el face-off uso mucho esa técnica, ¿entendés? Que desarrollé durante muchísimos años en Rolling Stone, que es que no se trate de mí, ¿entendés? O sea, saben, estoy ahí, cuando llego a un lugar ya es como que, por ejemplo, lo que hicimos acá en Red Bull Internacional, que los chicos me vieron llegar y dijeron, bueno, o sea, medio como que empieza la internacional porque saben que va a haber conflicto. Sí, sí. Bueno, ellos saben que va a haber conflicto, pero yo hago un par de preguntas como que mi objetivo es desaparecer. Sí. O sea, un buen face-off Los es mejores cuando... face-off es cuando tú ya no intervienes. Exacto. Para mí un buen face-off es cuando se hablan entre ellos. O sea, cuando no me hablan a mí en ningún momento. O sea, ahí siento que lo logré. Sí, y es lo que, por eso me refería que yo no logré tener un resultado prolijo,
porque era eso, tenía que seguir tirando de la lengua a los chicos y es eso, cuando un face-off es bueno, significa que tú no estás apareciendo, solo estás ahí disfrutando de... Sí, sí, o sea, es difícil porque también hay mucha resistencia, sobre todo en la escena del freestyle o de los freestylers que están haciendo la transición a las escritas, que es natural. Pero bueno, como que el desafío está en hacerlos hablar entre ellos, ¿viste? Hacerlos que opinen de lo que opinó el otro y así. Te haría muchas preguntas del face-off, por ejemplo, de Asesino y Gazir el año pasado, que Gazir ni sabía que estaba en un face-off, de hecho, y que es una anécdota súper chula igual. Bueno, si quieres contarla, no sé si es muy... Sí, no, estuvo bueno. En realidad mi idea fue, yo unos meses antes, el face-off ya, yo estuve mucho tiempo tratando de imponerlo hasta que conseguí que, o sea, que Deto se convirtiera como en mi socio y mi productor ejecutivo, ¿entendés? Para esa idea. Ya habíamos logrado imponerlo, estaban haciendo mejores números que muchas batallas de escritas y de freestyle. Y entonces le escribí a Red Bull y les dije, o sea, nunca pasó que Chuti y Asesino, ¿entendés?, tuvieran tantas chances de encontrarse. Hoy no tienen la mejor relación. Este es el momento para hacer un face-off con ellos en la internacional. Quiero ir a hacer eso. Y creo que puede tener 1 millón de views en 24 horas. Me dijeron, sí, ya estábamos pensando en algo así, déjame que lo veamos internamente, y después me llegó el mail de que me invitaban. Cuando llegué, mi objetivo era hacer ese face-off, después si había otros o no, no me importaba, ¿entendés? O sea, yo estaba decidido a hacer ese. Finalmente no se pudo por horas, o sea, mucha gente especula, pero no es que, digamos, no, realmente estaba todo dado en cierto momento para que ocurriera, finalmente no terminó pasando por razón de horas. Pero, ¿qué razón de horas? Primero querían, después no querían. O sea, Asesino dijo que sí de una. Lo otro estaba como más en veremos, pero en un momento se accedió, sobre todo después de que grabamos el de Gazir, y ya Asesino ya tenía otros compromisos, entonces como que realmente hubo un momento que casi se hace. O sea, no es que Chuti se cagó, o sea, no, o sea, pasaban otras cosas que tenían que ver con 2 personas, probablemente, no sé, nunca lo hablé con ellos en profundidad, pero lo que yo intuyo es que tuvo más que ver con 2 personas que en un momento habían sido muy amigas y que por ahí en ese momento ya no tenían esa relación. La cuestión es que no se dio, pero se hizo ese con Gazir y Asesino, que tuvo 500.000 en 24 horas, que es una barbaridad para los números que se manejan hoy en el free. Sí. Y que fue muy divertido igual, porque Gazir sí sabía que iba a un face-off. Lo que pasa es que no a mí sabía. me ha dicho que no, ¿eh? ¿A vos te dijo que no? Me dijo que no y que él se pensaba que era una entrevista normal y que de golpe Asesino se bajó los lentes y empezasteis a hablar y que él no sabía que estaba en un face-off. Yo creo que él sabía, de hecho todos sabían que iban a un face-off porque desde Red Bull se les dijo que se hacía el face-off, los face-off ya existían. Vale. O sea, me resultaría raro pensar que Gazir no lo sabía. Bueno, le vamos a dar la chance de que no se lo explicaron bien. Quizás puede pasar, digo, muchas organizaciones de freestyle como que de hecho cuando los hicimos en FMS no funcionaron básicamente porque no conté con ese apoyo de la organización de que les explicara de qué iban. Y además, realmente Asesino la tiene atada en el formato y se vio ahí. Y Gazir, yo creo que se sintió acorralado. Quizás ahí también fallé yo, más que Gazir. Quizás yo soy muy autocrítico y quizás fui yo más el de la culpa. Sobre todo en el punto de que yo debería haberle recordado más lo mal que lo trató el público mexicano a Gazir en México, y eso quizás hubiera equilibrado más las cosas. Asesino estaba intratable, probablemente no hubiera cambiado nada, pero si yo tengo que decir algo, es que yo debería haber sido mejor interlocutor en algún punto con Gazir, ¿entendés?
Así que yo me quedo con esa autocrítica para mí más que con una crítica para Gazir. Incluso no para ayudar a Gazir, sino para hacer un producto mejor. Sí, en realidad mi objetivo también es que darles como un poco, viste, hacerle un pase a Gazir, Sí, hacerle otra... que acaben en empate, si puede. Claro, exacto, que no sea como 2 contra 1, ¿entendés? Nunca quiero que se vea así. Y por curiosidad, a todos nos hubiese gustado un face-off entre Chut y Gazir. No sé si, en esta internacional digo, no sé si ha estado cerca de darse. Mirá, a mí me trajeron a hacer como los cara a cara, los face-off, el pesaje, como quieran llamarle. Finalmente se decidió como otro formato más grupal que para mí funcionó muy bien. Creo que el formato así grupal en un escenario con público de pie, creo que quedó algo muy, muy bueno, realmente muy Red Bull, o sea, como dentro de lo que ya se conoce de cómo es un face-off, porque hoy todo el mundo ya sabe de qué se trata un face-off. Creo que logramos algo nuevo. Ese tipo de face-off grupales ya los hacen organizaciones de Estados Unidos como URL, que es la liga más importante de Estados Unidos, incluso algunos de pie, pero más en una barra de un bar o algo así. Vale. Y esto me pareció muy, muy interesante y sobre todo me gustó que no solo fuera grupal, sino que hubiera gente, porque la gente acá en España me parece un público increíble. Yo lo viví en la Internacional de 2024. Siempre me ha parecido un público como muy como honesto, ¿entendés? En la internacional de 2019, ¿no te refieres? No, en la de 2014, perdón. Ah, vale, es que hace 10 años. Sí, ahora. sí, me confundí. Iba a decir, o viene del en futuro... en 2014, que ahí vi ese público y me pareció increíble. Y lo que me pasó en el teatro también es que salí, me recibieron increíble y además estaban súper prendidos con lo que estaba pasando, lo que estaban diciendo, me ayudaron también como a Chuti cuando le gritaban sé sincero, ¿viste? Que debería quedar como casi frase de remera, ¿viste? Debería ser como... y nada, a mí me gustó mucho y creo que quedó como un producto. También hay que darle los props a FJ, que fue como también mi gran compañero dentro de Red Bull para decir, bueno, hubo muchos cambios con lo de que se patearon los sorteos para el día del evento y la energía que había, que de verdad internamente hubo como mucho debate al respecto. Los freestylers están como muy ya desgastados por eso. Y creo que, nada, para mí fue muy importante el trabajo junto a FJ y también, obviamente, de los competidores que son los protagonistas de eso en realidad. Tener al público que grite sé sincero nos vendría bien en alguna entrevista que hacemos así sin público. Sí. Y no lo digo por ti, pero me refiero, hay veces que nos vendría muy bien. Sí. 2 últimas preguntas y encaro ya al final y así te dejo ir a trabajar, que es a lo que has venido. Y te decía antes que yo no soy una persona, o sea, te confesaba que no soy una persona que sea el público objetivo de las escritas. Es decir, me gusta mucho ver clips en TikTok, por ejemplo. Stuart me encanta, por ejemplo. O cuando hay doblón, que al final, al ser amigo, pues al tener ese apego personal, pues también sí que me veo una batalla entera. Pero me cuesta mucho ver una jornada entera de Liga Bazooka, por ejemplo. Y yo te quería hacer como la pregunta o el juego de, tienes una persona que no la habéis todavía convencido, llevado a vuestro barco, ¿qué le dirías para acabar de convencerle de lo que tocan son las escritas? Bueno, igual creo que, o sea, son escenas, tanto el freestyle como las escritas creo que pueden convivir y como que no es que una mata a la otra para nada. De hecho, me ves a mí acá, digo, o sea, lo que sí creo, no sé si te voy a convencer con esto, pero sí creo que le daría como una oportunidad por el nivel de elaboración que hay ahí, el nivel técnico al que pueden llegar. También todo lo que hoy llaman el lore, como toda esa parte más, creo que de los argumentos, ¿no? Y creo que también lo que ha logrado y que se ve muy bien plasmado en Bazooka, que creo que es parte como de su éxito, es la capacidad que tienen las escritas como de traer personajes nuevos al juego, ¿viste? Además de enaltecer a las grandes figuras que tiene, como nada, Bazooka como
pudo darle como lugar a muchas personas que no eran tenidas en cuenta en el mundo de las batallas o que ya no eran tenidas en cuenta en el mundo del freestyle como puede ser Sony, y también está dándole como una vida extra a competidores como pueden ser Mecha, Stuart que están haciendo la transición, que por ejemplo en el caso de Stuart yo creo que ha ganado un aura que lo llevó a ganar la Nacional también. Estoy totalmente de acuerdo. Que viene de ahí, ¿no? De cómo él se mostró mucho más efectivo de lo que antes era por ahí en el freestyle, en el mundo de las escritas. Él viene a hacer canciones y todo, pero creo que eso se retroalimentó. Incluso el lenguaje corporal encima del escenario, que al final en las escritas, lo hablaba con Blon un día y le dije, no me imaginaba verte mover tanto los brazos y el cuerpo en una batalla y en las escritas te voy a hacer eso. Claro, porque en las escritas tenés diadema, o sea que eso como que también es parte de lo que hizo Bazooka, ¿no? Sí. Mostrar a las batallas como se ven en el 2023, 2024 sí. En el mundo, ¿entendés? Creo que eso también fue parte del aporte de Bazooka. Y lo de la diadema es clave. Fíjate cuando fue ese terrible Bazooka, de hecho él no sabía que íbamos a tener diadema y cuando se lo conté, le digo, ¿podés mover las manos? Y hice este gesto y después lo ves en la batalla que hace como unas barras golpeándose las manos. Y eso es muy propio de las escritas de Estados Unidos. O Haloner también. Haloner también, que se pudo tirar y hacer todo ese troleo. Estuvo muy bien. Y decía Stuart porque en la Nacional, por ejemplo, lo hablábamos ahora con él y es en la batalla en la que le he visto más abrir los brazos, ponerse al borde del escenario. Es como que para él era como una escrita. Sí. Lo que pasaba después de decir la frase. La frase evidentemente no. Sí, él también es un cinéfilo fanático que tiene cada vez, ha podido desarrollarse en ese aspecto, ha trabajado en series y demás, como script doctor también, entonces como que ha ganado mucho por ese lado y creo que lo pudo explotar mucho en Bazooka, también entender la potencia de lo que vos decís, de la teatralidad, de los silencios, de cómo actúan los silencios en una batalla también. Total. Y bueno, nada, creo que, no sé si te voy a convencer, pero creo que también parte como de eso, que un poco acompaña el crecimiento nuestro y es algo que nos puede mantener enamorados del mundo de las batallas, más allá de lo que ya vivimos en el freestyle, ¿no? Que son un montón de años. Realmente me puse más en el papel de hater, pero es más por mis rutinas que por el producto en sí. El producto en sí es increíble. Y igual tienes mucho poder de convicción en mí, así que guay con eso. Apelo a eso. Ya para terminar, como va a ser gracioso ver esto después de la Internacional y ya saber los resultados, te pido que me hagas una porra, una predicción del podio que va a haber en la Red Bull Internacional. Yo soy muy malo con las predicciones, pero bueno, te digo que obviamente Chuti y Gazir son los candidatos absolutos, porque, sobre todo Chuti porque casi que el 90% de los campeones que ha tenido Red Bull en las internacionales han sido locales. Pero bueno, además Chuti es una bestia absoluta, también tiene ese aura del que venimos hablando, ¿no? Que se para en un lugar y bueno, es muy difícil. Entonces, si bien creo que al público de Madrid le gusta ver cuando a Chuti le hacen fuerza en contra. Sí, lo hablé con él, le dije, has sido más veces visitante en Madrid que local. Exacto, creo que tiene todas las de ganar. También creo que el Menor y Teorema vienen muy fuertes con un apoyo internacional del público que puede notarse. Balleste creo que también es como alguien que tiene cosas para pedirle a Madrid el sábado, ¿entendés? Stuart, Mecha, Chang me parece que también. O sea, si tuviera que decir algo, te diría que Chuti, o sea, te voy a decir lo que yo creo y probablemente no suceda. Los periodistas siempre fallamos. Sí, no, es pero yo soy malísimo. Así que te voy a decir Chuti, el Menor y Chang. Y con toda, o sea, probablemente los acabo de mufar a los tres, pero te diría que, o sea, eso es lo que a mí y mirá que no hay ningún argentino ahí, pero digo, como que creo que por ahí puede ir algunos tiros, ¿viste? Y me quedan afuera Stuart, Gazir, Stuart, Mecha, Balleste. Pero bueno,
Raptor, campeón internacional. El Raptor, sí, pero creo que, no sé, como que siento que el menor y Chang tienen como esa llave para torcer el destino de los favoritos. Encontraron también lo que tienen los grandes campeones que ganan incluso estando mal, Sí. que lo hablé con ambos. Así que igual es probable que falles porque no has ido a la más segura, pero bueno, te la has jugado tú. Muchísimas gracias por Gracias, pasarte, un ha sido placer, un placer. y nos vemos pronto. Chao.